Bienvenidos y gracias por seguir escuchando las conferencias del canal verdadyá.com. El título de esta conferencia es Mirar a Dios para encontrarnos a su semejanza. Mirar a Dios para encontrarnos a su semejanza. Ver, mirar, observar, buscar, son acciones que nosotros como estudiantes de la ciencia de Dios ejercemos todo el tiempo. Acuérdense que el mundo material no es autoexistente, no está ahí para que nosotros observemos qué nos diga Él, el mundo, mirar qué posibilidades tenemos de vida en el mundo. Observar esos errores adámicos como que el calentamiento global, que el terremoto, que el apocalipsis, una cantidad de cosas que se quieren mirar como si el mundo fuera autoexistente, ajeno al espíritu, ajeno a la mente, ajeno a Dios. El mundo material no es una realidad. El mundo es espiritual, es mental. Es la expresión de la idea que nosotros observamos de la infinitud de ideas que Dios concibe en su creación permanente. Vamos a ejercer nuestro señorío con el que fuimos creados para ser la imagen de Dios. Vamos a estudiar a Dios, a observar a Dios, a analizar las cualidades, las características de Dios. Porque cuando estudiamos a Dios, nos encontramos a nosotros porque somos su imagen, somos su reflejo, somos su alabanza, somos su manifestación, somos sus testigos. En su creación, cada uno de los seres perfectos creados por Dios atestigua su existencia, refleja su imagen. Esa es nuestra función, para eso fuimos creados. Por eso nosotros tenemos que lavar, limpiar, purificar nuestra conciencia, nuestro estado mental, para que solo ocupe nuestra conciencia la verdad, la perfección, la salud, la inmortalidad, la vida como Dios la crea, la concibe, la mantiene. En la Biblia encontramos muchas guías para este propósito. Por ejemplo, en el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veré tu rostro en justicia. ¿Qué es justicia en la ciencia de Dios? En la ciencia de Dios, la justicia es aquello que ajusta a la ley de la perfección, a la ley del principio en el que está fundado el universo. La ley es todo aquel conjunto de leyes que hablan de la perfección, de la vida infinita, del amor infinito, de la abundancia, de la omnisciencia, de toda la armonía con la que se crea el universo continuamente. Todo lo que miremos, ajustémoslos a ese principio. Hagámosle justicia. Seamos justos para con Dios. Salgamos a observar a Dios
Y cualquier cosa que nos diga una sugerencia de desemejanza de Dios, ajustémosla, seamos justos, ajustémosla a la perfección. Esa es la justicia divina. Ajustar todo a la verdad, a la luz, a la creación. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La única manera de despertar es observar a Dios en toda dirección. Desaparecer las tinieblas, porque a la luz estamos perfectamente despiertos en Dios. En Primera de Juan, el 3er capítulo, también nos dicen qué es lo que tenemos que salir a mirar para ser los discípulos de Jesucristo. Mira lo que dice, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Vamos a salir a mirar el bien o el error? Si miramos el amor que nos ha dado Dios, pues obviamente miramos el bien, miramos la salud, miramos la abundancia, miramos la felicidad, la armonía, la perfección, en toda dirección en que miremos. Ajustemos cualquier sugerencia que nos diga, aquí hay error, aquí hay enfermedad, aquí hay muerte, aquí hay fracaso, aquí hay tristeza. Gocémonos en saber que todas esas irrealidades no son verdad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué miramos así? Para que seamos llamados hijos de Dios. La única manera de ser hijos de Dios es mirar en toda dirección toda la creación de Dios, perfecta, armoniosa e infinita. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los sentidos materiales, las tinieblas, no conocen a Dios. Por ende no nos conoce a nosotros, que somos su imagen y semejanza. No nos pongamos a mirar y analizar cuál es el error que hicimos, en qué nos equivocamos. Miremos la perfección y todas esas tinieblas desaparecen. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. No un día futuro, no es que usted tiene que morir y después por allá encontrarse. No, ahora, ya, en ese instante y eternamente, en todo momento, desde el principio. Ahora somos hijos de Dios. Descansemos en eso, regocijémonos en esa verdad. Ahora somos hijos de Dios. Busquen ustedes un gran personaje y digan, qué bueno si yo fuera hijo de ese gran personaje. Pues hombre, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más queremos? Hagamos esa conciencia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense que pueda que en algún momento estemos apreciando alguna inarmonía, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna carencia. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifieste? Dios. El único ser a manifestarse es Dios. No hay otro ser. Dios es infinito y aparte de esa infinitud no hay nada, porque Dios es todo
aún no se ha manifestado lo que hemos de saber, de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos buscando a Dios en toda dirección en que lo miremos. Vamos con la certeza de que ahí está. Cuando esa certeza nos lleve a ver esa realidad, veremos a Dios y nos encontraremos a nosotros que somos su semejanza. La única manera de ver a Dios es a través de su semejanza, sus hijos, nosotros, su manifestación. Para eso fuimos creados en el principio. Esa debe ser nuestra única esperanza, nuestro único objetivo. Y dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Eso es purificación. Eso es disipar las tinieblas para que la luz brille. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La purificación de nosotros es traerle luz para que las tinieblas desaparezcan. No tienen creador, no son realidad. La pureza de Dios es la pureza nuestra, no hay otra existencia. La pureza de Dios es la armonía de toda la creación. Bueno, bondad, perfección, eternidad, inmortalidad, salud. Busquen todos los adjetivos maravillosos y fantásticos que quieran salir a reflejar. Son de Dios. Tenemos el derecho y el deber de manifestarlos porque hemos sido creados para ser la imagen, el reflejo, la alabanza, los testigos de Dios. Atestiguamos en cada instante que reflejemos la totalidad del bien, atestiguamos a Dios. A través de nosotros se puede ver que Dios existe porque somos sus testigos, atestiguamos su perfección. Somos su reflejo, su imagen y semejanza. En el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado. El pecado no es una realidad. El pecado desaparece cuando aquellas tinieblas que pretenden ser y que no son, nos enseñan errores de la creación. Al disipar esas tinieblas desaparecen todos los errores, enfermedad, muerte, dolencia, carencia, tristeza, pecado. No son reales. No nos sentemos a observarlos. Observemos la perfección. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en nosotros, el pecado no está en nosotros. Porque Dios no peca, ni su creación contempla, ni contiene el pecado. Y no puede pecar, dice el versículo, porque es nacido de Dios. Y si somos nacidos de Dios, solo lo que Dios crea y lo que hace parte de la realidad de Dios es lo que podemos nosotros manifestar. Vamos a hacer esa conciencia, a reflejar solo la verdad de la creación, Dios y su verdad, como Jesús nos enseñó. Él era el camino. Él no era Dios, nunca dijo ser Dios.
Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, el reflejo de Dios, la creación de Dios. Y nos enseñó a nosotros que también éramos los hijos de Dios, la perfección de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. En Juan 5 encontramos: respondió Jesús y les dijo, de cierto, o sea, de verdad, cierto es verdad, y estamos estudiando la verdad para vivir en la verdad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no dijo, yo hago esto, yo hago aquello, usted hace eso, usted hace aquello. No, hay un solo hacedor, y es Dios. Sino lo que ve hacer al Padre. A eso salimos nosotros, a ver hacer al Padre. Vamos a ver la creación de Dios, que es la única verdad. Y al ver lo que Dios hace, estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, sino lo que ve hacer al Padre. Salgamos a mirar la perfección. Esa es nuestra actitud. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre es el que hace y el Hijo hace que se manifieste ese hacer de Dios cuando sale a ver a Dios. A ver cuál amor nos ha dado el Padre. Salgamos a ver esa perfección para que no haya lugar para ninguna otra existencia. En el capítulo 12 también dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Él le solicitaba a sus discípulos que no lo endiosaran. No digan que yo soy el Dios, que yo soy el grande. No, Señor. Cuando alguien le dijo, maestro bueno, él lo paró quieto ahí. No diga que yo soy bueno, el bueno es Dios. Vuelve y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Por eso Jesús nos enseña a ser humildes, a ser transparentes. Él lavaba los pies de sus discípulos, enseñándonos que entre más se negara a sí mismo, entre más pudiera encontrar la mayor humildad posible, más era el reflejo de Dios. Seamos transparentes, no pretendamos ser algo, porque vana es esa pretensión. Dios es el único ser, reflejemos el ser de Dios. Yo, la luz, fíjense que es la luz, no el ser. Es la luz, aquel que deja ver el ser, que alumbra el ser. Eso sí somos. Jesús, en su luz, ejemplificó el Cristo. Aquella regla perfecta, armoniosa, aquella ley, aquella vida, verdad y amor que nos mantiene unidos a Dios, reflejando a Dios en perfección. Yo, la luz, he venido al mundo, mira. No existe lugar en las tinieblas donde la luz no llegue a mostrar la perfección, la infinitud, la armonía. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Salgamos a mirar a Dios,
y se disipan las tinieblas. Encontramos la perfección. No estamos haciendo milagros, estamos viendo la creación. En esa creación no hay enfermos. Si nos traen algún amigo querido que en sus sombras de sueños diurnos, que en sus tinieblas manifiesta alguna enfermedad, salgamos a mirarlo en Dios, en la perfección, como Jesús decía, como Jesús lo miraba. A Jesús lo llevaron a una niña que estaba muerta. Y él dijo, no está muerta. Si Jesús hubiera pensado, concebido que la niña estaba muerta, no hubiera podido hacer lo que hizo. Él dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. ¿En qué estado dormía la niña? En aquel estado adámico, del sueño adámico, en el que se creyera que la vida está en la materia, que la vida está en el cuerpo, que la vida está en la carne. No, la vida está en Dios. La niña no está muerta, sino que duerme y la voy a despertar. Jesús, en el Cristo, despierta a todo aquel que cree que la vida está en el cuerpo, que está en la materia, que está en la carne. Deja que los muertos entierren a sus muertos, coge tu cruz y sígueme. El que cree que la vida está en la carne está tan muerto como el que está en el cajón. La vida está en el espíritu. Salgamos a observar eso, a mirar eso con esa certeza. Y nos encontramos en la inmortalidad, en la perfecta salud, en la perfecta armonía, en la perfecta felicidad. Salgamos a mirar la creación de Dios. Es nuestro derecho y nuestro deber alumbrar al mundo en toda dirección en que miremos. Acuérdense que inscribirse a este canal, tocar la campanita y compartirlo es la manera de ser aquella luz que nos han mandado a ser. Jesús nos manda a ser una luz. Y dice, una luz no se pone debajo de una luz, sino encima para ser vista. Sean la luz, salgan a mirar a Dios, compartan estas conferencias. Gracias por ser del grupo, del canal de La Verdad Ya.